Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Gutiérrez Cárdenas. Mi matrícula es ALO 54703. Estudio la carrera en licenciatura en Recursos Humanos y vivo en Saltillo, Coahuila. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la importancia de las entrevistas, así como las técnicas que se utilizan para realizarla, con la finalidad de mejorar el desempeño del capital humano, otorgándole diferentes tipos de remuneración dentro de las organizaciones. Bueno, las entrevistas es una conversación que una persona mantiene con otra persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones, ya sea que plantea el entrevistador y sobre la persona entrevistada, que también da su respuesta o su opinión. Es un intercambio de ideas entre dos partes, entrevistador y entrevistado, con el fin de obtener una información de valor. En función de ello, y existen varios tipos de entrevista que pueden clasificarse según el ámbito en el que se lleva a cabo en la forma de realizar. Los elementos de una entrevista son el entrevistador y el entrevistado, mensaje, preguntas, contexto y medio. La entrevista puede tener lugar en diversas situaciones, para diversos fines. Las entrevistas pueden ser que ya sea una entrevista presencial. ¿Qué significa una entrevista presencial? En la entrevista es una entrevista clásica que el candidato se desplaza a un determinado lugar para ser entrevistado, normalmente es la empresa. Y la segunda sería la entrevista a distancia, que es por llamada telefónica o videollamada. Está la entrevista estructurada también, que se emplea la misma estructura para todos los candidatos y también para que la empresa sea útil en procesos selectivos, masivos y en puestos de menor calificación que se renuevan continuamente. También está otro tipo de entrevista que es la no estructurada. Es una estructura libre que se utiliza en aquellos casos en los que se busca evaluar la creatividad. Y hay una que es entrevista mixta. Es probablemente la más completa, pues combina las dos modalidades anteriores. En la parte estructurada de la entrevista se comprueba si se reúnen ciertos requisitos exigibles para él. Entrevista de competencias, en algunos casos también recibe el nombre de entrevista facilitadora, puesto que puede apoyarse con pruebas escritas. Y también la entrevista de creatividad, al igual de la anterior, suele ser una entrevista no estructurada, que aunque en este caso se trata de buscar el lado más creativo, innovador e imaginativo del candidato, que es muy útil, por ejemplo, en los puestos relacionados con el marketing y la publicidad. También es algo que puede encontrarse en procesos selectivos dirigidos a los demás jóvenes, los millennials, y en puestos de trabajo poco convencionales de nueva generación. Existen técnicas para las entrevistas. Y bueno, sería anotar los elementos claves, que serían que, bueno, si la entrevista y el formato lo permiten, tomar nota en una técnica que te conviene aplicar. También sería establecer objetivos concretos. Al tener objetivos claros podrás mantener un enfoque. Variar el ritmo para que la entrevista no sea monótona o aburrida. Realizar preguntas que hagan afirmaciones. Al tener un enfoque afirmativo, con tan solo responder a esta pregunta, el entrevistado estará conformado que sí estuvo en el lugar y además dará información extra. Y seguir el guión, que esto también es muy importante. Esta técnica y práctica ayuda a que la entrevista sea organizada y coherente. Y bueno, la entrevista más útil en las empresas, que se hace en las empresas, es la entrevista estructurada, que es muy utilizada por profesionales de recursos humanos,
porque facilita la unificación de los criterios y la forma en la que se valora al candidato, pero a su vez está menos frecuente no solo porque el nivel de preparación de los candidatos es cada vez mayor, sino también porque nos permite parecerse y volver a preguntar sobre aspectos o respuestas que llamen la atención del entrevistado. La entrevista semi-estructurada es la más útil, ya que no solo se puede hacer algunas de las preguntas más frecuentes de las entrevistas de trabajo, sino que también se puede preguntar sobre ciertos puntos más concretos sobre el currículum de vida o de temas o conversaciones que han llamado la atención del entrevistador. Porque es más flexible y permite profundizar sobre algunos aspectos del candidato que no estaban planeados en el guión original, y también evita que el entrevistado se memorice todas las respuestas y así sea más espontáneo en su entrevista. Las entrevistas de desempeño más importantes son porque detectan la eficacia de los colaboradores en sus actividades, y también ayuda a monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos de una organización, y también puede valerse de instrumentos cualitativos o cuantitativos, o en una combinación de ambos. Y pues porque nos ayuda a conocer las áreas del negocio que podrían mejorarse, ya sea que, serviría para identificar áreas en donde se necesita una formación continua y mejorar el rendimiento y la rentabilidad de la empresa. Y bueno, los tipos de remuneración son los siguientes: salario en dinero. Bueno, el salario en dinero se entrega mediante la moneda en curso, la moneda legal. El salario en especie, por su parte, es el salario que se ofrece al trabajador en forma de beneficios no económicos. Un ejemplo de salario en especie sería los incentivos no monetarios, que serían los bonos, la comida o los descuentos del transporte o guardería. Y el salario fijo y variable es, el salario fijo, la medida es la medida en la que, ¿cómo explicar? La medida en el que el tiempo de modo está empleado siempre cobra la misma cantidad. Y el salario variable es la medida en el que el trabajo realizado, es decir, la remuneración recibida, es función de los objetivos alcanzados. Y el salario proporcional es el sueldo que dependen de los beneficios que obtiene la empresa en cada momento. Y también el salario nominal es el que conoce como nómina y se retribuye al empleado con una cantidad mensual determinada. Y bueno, con esto termino mi presentación. Solo me resta desearles gracias por su atención y desearles mucho éxito y salud a ustedes y a sus familias. Y muchas gracias.